Estos son Lucky Boots, dos gemelos mercenarios espaciales que aparecerán como personajes no jugadores en la serie Roll y Minis para la próxima temporada. Una de estas minis es de metal y la otra de resina, pero a simple vista no sabríais decir cuál es cuál. Yep. ¿Qué pasa, mutantes y mutantas? Juan Wilke, alias Videador, CEO de Hungry Troll, lleva colaborando con nosotros desde el principio. Y hace ya algún tiempo... ¡2016! De hecho, este vídeo empezamos a grabarlo en el taller. ¡En el 2016! Nos pidió que usásemos uno de sus equipos para Fantasy Football, Los de ogros. de ogros, para, como dice el título, enfrentar dos de los materiales más clásicos en lo que a miniaturas se refiere. ¿Y cuál es el más duro? Hombre, pues el metal. Si eso la recogió la cámara. Antes de empezar, es importante saber cómo se fabrica con cada material para saber por qué las empresas fabrican en uno o en otro. Para enseñaros la producción en resina, voy a recurrir a los amiguetes de Asgrataris. Hacen modelismo solidario, o sea, fomentan el modelismo mientras ayudan a la gente. Me parece Sí. un adjetivo. Tú que eres de letras, un buen adjetivo. A mí me parecen unos genios. Cracks, Unos cracks. mastodontes, titanes. Vale, en este caso, lo primero es hacer una caja que rodee el modelo que queremos clonar. En este caso está utilizando metraquilato y termoencoladora. Y para los moldes para resina se utiliza silicona para moldes, que tienes que mezclar junto con su catalizador al peso y te da un tiempo de trabajo, pues dependiendo de la silicona. Normalmente viene a ser unos 15 minutos por ahí, aunque bueno, la verdad es que hay siliconas que son muchísimo más lentas y hay siliconas que son muchísimo más rápidas. Luego el tiempo de curado también puede ir de las 6 horas a las 24. Pero como veis, se puede hacer con un proceso bastante artesanal. De hecho, ya haremos nosotros vídeos en el que os enseñemos el proceso artesanal. Y la única maquinaria que se utiliza para la resina, tanto para los moldes como para luego poder sacar las copias, bueno, aunque se puede utilizar una cámara de presión, pero lo más común es utilizar una cámara de vacío. Para empezar, la silicona es muy densa. Cuando coge aire, al batirla, ese aire le cuesta mucho salir. Y la mejor forma de hacerlo para que no queden burbujas e imperfecciones es utilizar una cámara de vacío. Con una bomba de vacío, conecta la cámara para generar el vacío y hacer que todo ese aire, todas esas burbujas, vayan hacia arriba y quede la silicona perfectamente compacta. Y aquí, como veis, ya tiene los moldes preparados y se toma el descansito. ¿Ves? Esta, por ejemplo, tarda 12 horas en fraguar del todo. ¿Eso es un hurón? Y luego en este caso, pues sí, toca limpiar los moldes, quitar todas las rebabillas y abrirlo para poder sacar la pieza. Aquí podemos ver cómo utiliza talco como desmoldante y simplemente con un par de tablillas y unas gomas elásticas ya fijas el molde en posición para que no se salga la resina una vez la abiertas. El molde se mantendrá compacto manteniendo su forma. Hay que encajarlo bien y asegurarte que no se mueva para no generar líneas de molde ni imperfecciones de ese tipo. Y aquí, para hacer las copias, lo que va a utilizar es resina de poliuretano que se mezcla en dos componentes a partes iguales. De hecho, como veis, lo está mezclando también al peso para conseguir la misma cantidad perfecta. Ahí, remueve rápido, que eso va a endurecer en 0, utiliza un clip para asegurarse que no haya una burbuja de aire dentro. Y por ejemplo, para las copias en resina sí que es más común que la gente utilice, en lugar de una cámara de vacío, una cámara de presión, que en lugar de sacar aire lo que hace es condensarlo, lo comprime para que así las burbujas se queden lo más pequeñas posibles y la resina llega a cualquier parte del molde. En este caso no lo ha utilizado, lo ha hecho manual simplemente porque para las piezas que está sacando no tendría mayor problema. Hay gente que para la resina lo que sí que hace es utilizar la misma bomba de vacío que utiliza para la silicona. Lo que pasa es que, claro, como veis, la resina tiene un tiempo de trabajo escasísimo. Y como veis, estas piezas han salido estupendas. Y para la producción en metal tenemos aquí un vídeo de Hungry Troll en el que nos enseña
la producción de uno de sus equipos en metal. Y bueno, aquí ya simplemente, como veis, hay un montón más de maquinaria y de movidas. Lo que pasa es que yo casi que para hablar de producción en metal le preguntaría a un profesional que conocemos. Bien. Anselma, Óscar Selva, de Euforia. Hola. Bueno, pues aquí os voy a enseñar cómo se hace una rosca de producción para miniaturas en metal. Como podéis ver, tenemos una rosca rosa, que es la que utilizo para lo que son los moldes de maestros, ¿vale? Luego de estas roscas es de las que saco los maestros, que son los que utilizamos para las roscas de producción. Son unas roscas que en mi caso las utilizo de color verde. Miniaturas tanto de resina, que son copias de las que hizo Juan Díaz, como los originales de Juan. Bueno, pues ya tenemos colocados los centradores en la rosca, que lo que nos van a permitir es que cuando coloquemos la parte superior se forme una huella que encaje perfectamente, y así luego nunca habrá problemas de que se puedan desplazar las piezas. Ahora ya lo que nos queda es prepararlo todo con talco y meterlo dentro del portamoldes, que aquí es donde vamos a colocar la rosca para luego meter la vulcanizadora. Esto es una pieza bastante pesada, la rosca que va a ir arriba, que es una rosca exactamente igual que la de abajo, a la que le hemos hecho un orificio por el cual meteremos el metal. Vamos apretando un poquillo para, es como una especie de plastilina, y para que se vaya cogiendo la forma, para que vaya empezando a coger la forma. Y ya tenemos nuestro molde prácticamente preparado. Aquí viene la tapa del portamoldes. Hay que meterla con cuidado. Bueno, pues aquí tenemos la vulcanizadora ya lista. La hemos tenido precalentando y la tenemos a una temperatura ya cercana a los 100 grados. Vamos a insertar el molde bien adentro para que coja bien el calor. Y ahora vamos con cuidado. Con cuidado, ¿por qué? Porque estamos trabajando con los originales. Si vamos con metal, podríamos ir más deprisa, pero bueno. Empieza a aumentar la presión en el reloj de la derecha. Pues ya hemos sacado el molde. Es un destornillador y vamos a abrirlo. Vamos abriendo. Se puede ver. Los originales están sin ningún problema. No se han deformado ni ha ocurrido nada. Y ahora vamos a proceder a hacer los bebederos. Para hacer los bebederos yo voy a utilizar una gubia. He abierto hueco para que el metal pueda salir desde el centro hacia toda la circunferencia, pero en los pequeños todavía no le he abierto el hueco. Esto se levantaría así, ¿vale? Porque por el momento no quiero sacar estas piezas. Me voy a centrar solamente en lo que son las piezas exteriores. Entonces, bueno, cuando me interese sacar estas piezas lo abriré. Cortes con el cúter para que cada pieza tenga su suministro de metal. Y ahora solo queda una cosa: meterla a la máquina, a centrifugar y a sacar copias. Y aquí tenemos la rosca. Ya la hemos llenado de metal y ahora procedemos con cuidado a abrirla. La rosca ya de producción. Ahora a sacar las piezas. Un saludo. Hola, ¿qué tal, chicos? Estamos aquí con José de Benito Miniatures, que vamos a, ¿cómo se diría?, lanzar una copia de ogros. Primero echando un poquito de talco, metiendo el molde en la centrifugadora. Y como veis, en este caso pues necesita una fragua donde se funda el metal, necesita una centrifugadora porque es la fuerza centrífuga la que hace que el molde se llene hasta todos los recovecos. Aparte de todo el tema de la maquinaria y cómo se trabaja cada una, yo creo que la gran diferencia que tienen es que la resina, las piezas defectuosas, no sirven. Y o las tiras o te las llevas a un evento para venderlas al peso, como ha hecho alguna marca de vez en cuando, como suelen hacer muchas marcas, o se las regalas a canales de YouTube. Pero sin embargo el metal, todo lo que te sale defectuoso va al hornillo otra vez, ahí a la fragua, se funde y a seguir sacando miniaturas. No vas a tirar nunca metal porque haya salido una miniatura mal. Lo que más las diferencia a lo que es a nivel de la miniatura es el peso. Los veteranos, no sé si tú te incluyes, pero yo sí prefiero casi las de metal, sobre todo para jugar a Blood Bowl porque se me tumban menos en la... El peso. En la mesa. Y si comparamos el peso de los equipos completos, pues vemos que el metal pesa el doble, bueno, un poco más del doble que
que el equipo de resina. Con caja y todo. Pero si nos vamos a comparar lo que son solo las miniaturas, además la misma miniatura, vemos que la de resina solo pesa 6,2 gramos, mientras que la de metal pesa 9 veces ese peso. A ver, desde luego la resina va a ser muchísimo más barata de enviar. Ya simplemente por una cuestión de peso. O sea, por eso, por ejemplo, Corvus Belli, que todo Infinity está hecho en metal, y ellos son de metal al 100%, cuando han sacado Aristella, que es su juego de mesa, lo han sacado en plástico, porque claro, meten una caja de juego de mesa, miniaturas de metal, más cartas, tokens, libro de reglas, etcétera, etcétera. Claro. Locura. Ahí es uno de los grandes porqués de la producción en un material u otro también. Esa diferencia de peso también influye en otras cosas, ¿vale? Como que el peso del metal hace que sea mucho más difícil de tumbarla a la mesa, como he dicho antes, que yo para el Blood Bowl casi me gusta más el metal, sobre todo si estás jugando, que nos pasa a muchos, con las peanas de 32 milímetros en el campo donde las casillas son de 30, pues se agolpan mucho y cuando tienes que placar y tumbar el personaje, tumbas a uno y te llevas a otros dos. Pero y en escenografía pasa que a mínimo que tengas un poquito de curva, la miniatura se queda así un poco... ¡pum! Eso sí que es verdad. Pero la de resina es tan ligera que aunque la tumbes es muy probable que rebote. Además, la resina es un material que tiene cierta flexibilidad. De hecho, hay muchas veces que compras miniaturas en resina y a lo mejor la espada viene doblada, que es un poquito de agua caliente y la llevas al sitio. Porque además, la otra cosa que tiene la resina es memoria. Una vez ya ha cogido una forma, es como si el propio material tuviese memoria de cuál es su forma. Por eso cuando se dobla una espadita de resina, la puedes calentar y que vuelva a su sitio. Esto hace que cuando se dé un golpe, la energía se disperse. Como tiene cierta flexibilidad, no es un golpe duro, seco, sino que, ¿sabes? Hace que la energía se disperse y por eso, aparte de que el peso es muchísimo menor, por ejemplo, las uniones, cuando os pego brazos, piernas y tal, pues suelen sufrir menos. Vale. Sin embargo, la de metal, como es tan pesada, ¿vale? Cuando cae, aplica todo ese peso... Al punto donde ha caído. Exacto, al punto de impacto. Y como no tiene elasticidad ni memoria, pues mientras que la de resina, cuando se da un golpe muy duro contra una superficie dura, se te puede hacer un picadito en la pintura, que yo, por ejemplo, por eso barnizo, porque así, aunque se golpee, el barniz suele mantener la pintura en su sitio. La de metal, sobre todo en ciertos detalles finos, como por ejemplo los pinchos de estas miniaturas o alguna cosita así, si se lleva un golpe muy duro, pues va a tender seguramente a abollarse, a doblarse la punta. Además, cuando la miniatura es multicomponente, en metal es mucho más probable que si no la has pineado, se suelte el brazo, o la mano con la espada, la pieza que le hayas puesto. Y eso teniendo en cuenta que la tecnología ha mejorado, ahora tenemos aleaciones mejores, más resistentes, no es como cuando teníamos las miniaturas de plomo antiguas. Pues no sé si te acuerdas lo que pasaba cuando se te caía alguna de boca, que acababa como el Thor de David Sánchez. Un saludo a David, pero es que es verdad, o sea, yo creo que eso, tanto a los que hemos tenido miniaturas de plomo antiguas, como a los que hemos modelado, nos ha pasado alguna vez, que se nos quede la cara... Sí, típica miniatura que se te cae de boca y hace la nariz. Por otro lado, los Snotlings van en metal en ambos equipos, tanto en el de resina como en el de metal. Precisamente para poder sacar tantas miniaturas tan pequeñas de una sola pieza y con la peana y todo, sin encarecer el producto. Lo que me comentabas antes, que es más productivo. Sí, a ver, también me imagino que en este caso, como son tan pequeñas, puedes meterlas en metal sin que suba tanto el peso de lo que es el envío. Ah, bueno, claro, porque son... Claro, y además... Son súper chiquititos. Es que es toda una pieza, peana y todo, o sea... Sí, verdad. Yo me imagino, vamos, que a nivel productivo... Sí. Y no importa el material de la miniatura, da igual con qué está hecho, lo primero que tienes que hacer es siempre lavar con agua tibia y lavavajillas, con jabón. Para que tienes que quitarle todo el resto del desmoldante, de la grasa, la propia grasa que deja los dedos cuando la estás montando, manipulando, y cualquier otra cosa que pueda pues interferir en la masilla que la vayas a poner, en el propio pegamento, la propia pintura, que ya me pasó una vez. De hecho, para mí es como el resetear de los informáticos,
Pero en pintura de la miniatura, ¿sabes? Como cuando dices, ay, tengo un problema con el ordenador y un informático te dice, ¿has probado resetear? Sí. Pues cuando, ay, es que la pintura no me agarra, ¿has probado lavarla antes de empezar? ¿Sabes? Es ese. Yo, de hecho, yo utilizo cepillos de dientes blandos, de estos de paquete de 3 del supermercado. Sí. Y así siempre tengo recambio porque luego también los utilizo para estarcir pintura y para dar textura en masilla. Para limpiar la punta del aerógrafo. Para limpiar la punta del aerógrafo. Y por ejemplo, esos para limpiar bien las miniaturas y entrar en cada todo recoveco van de lujo. Incluso un truco que puedes usar, cuando viene la miniatura en matriz, puedes directamente lavar la matriz entera. También, eso es más cómodo, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que cuando lleva piececitas pequeñas que solo van conectadas por un punto hay que tener cuidado, no se te vayan a soltar y a irse por el desagüe, eso sí. Una vez explicado esto, vamos al lío, ¿no? ¡Al turrón! Ahí, al turrón. Lo primero, estos ogros son enormes. Son tochísimos. Lo cual no es malo. Son ogros. O sea, es que tienen que ser... Si es que... Y el Nicolai Euphoria ya es grande para escala 28... Y se queda pequeño al lado de estos. A simple vista no se aprecia diferencia entre el detalle de las miniaturas. Vale, el acabado es muy limpio y apenas tiene línea de molde. Ni las típicas rebabas estas que a veces salen en las de resina. O en las de metal, también sale rebaba. Sí, la planchita, es que no sé cómo se llama, yo lo llamo la... ¿Rebaba? ¿Se llama rebaba eso? Sí, Vale. las rebabas son... A ver, hay que diferenciar entre las rebabas, que es cuando el metal o la resina se ha escapado entre las... Sí, te deja la unión del molde como y te deja, la planchita. Exacto, te deja como una planchita entre medias. Sí, ¿vale? que eso hace así. Eso es una rebaba. Eso es una rebaba. Vale, vale. Cuando lo que tienes son los típicos palitos que unen o que salen, esos Sí. son, no me acuerdo ahora mismo el nombre técnico, pero son acanaladuras para que filtre la resina y entonces o el metal y entonces todo se distribuya de la misma forma, ¿vale? Es Vale. para que no se queden zonas de vacío en la que no pueda llegar, ¿vale? Le haces un túnel que sube hasta donde entra el metal y entonces te aseguras que va a entrar por aquí, va a entrar por aquí, todo va a estar comunicado y se va a llenar por dos partes y esas vale. las quitas y ya está. Sí. Pero las líneas de molde hay que quitarlas, Sí, que sí. nos conocemos. No, ahora ya las quito. Lo que pasa es que hay algunas que no las veo. Pero Esos de aquí, ¿sabes? Ya, eso es otro tema. Una cosa, un consejo, prueba a cuando las estés limpiando, no hacerlo así. Pero es que muchas veces si no hago así, no veo nada. Soy miope, que no veo de lejos. Estas gafas son para ver de lejos. Entonces, para poder ver de cerca, muy de cerca, o me quito las gafas o me compro una lupa. Te dejo la mía que no la uso. Así que quitadlas. No os vais a pasar horas pintando una miniatura para que luego cante ahí la línea de molde en medio del... ¿Sabes? Que tienes aquí el pectoral, que es carne, que debería de ser todo una cosa orgánica y de pronto tienes aquí una línea donde además el lavado te la ha marcado más, ¿sabes? Que no vas a dedicarte horas. ¿Sabes? Chico, empieza bien desde el principio. Sí, y si entre el brazo y se queda un hueco, hay que enmasillar la junta. Porque si no, luego a Rick le sangran los ojos. Y haces llorar al niño Jesús. Además, eliminar las líneas de molde es muy sencillo. De hecho, con la resina, con darle simplemente con el bisturí, rascas con el filo de la cuchilla y entonces vas eliminando como pirutita de la resina y con eso ya simplemente puedes ir eliminando líneas de molde, etcétera, o sea, pequeñas imperfecciones. En ese sentido es muy sencilla. Evidentemente, esto es una obviedad que vamos a quitárnosla rápido de encima, la de metal es mucho más dura. Ya. Entonces con el bisturí te va a costar mucho más, aunque sí que puedes utilizar el bisturí para limpiar, sobre todo cuando encuentras líneas de molde muy exageradas, que se ha ido mucho, o zonas en las que no encaja bien, o que tiene ahí mucho material que tienes que eliminar, puedes empezar con el bisturí para limpiar, pero el bisturí en el metal tiende a dejar marca. De hecho, si rascas con el filo, lo que pasa es que a veces te da saltos, porque se engancha la propia cuchilla, y entonces te deja como... ¿vale? Te deja ahí como estriado. Entonces, en metal, lo mejor es rematarla con lima. Las limitas de modelismo, limitas de estas finas, de hecho incluso en el proveedor asiático venden. Sí. Y si no, si queréis una, pues,
Green Stack Wall, todas las herramientas y juguetitos para el modelista que quieras, que siempre lo decimos, pues para eso nos paga el Patreon. Claro, claro. No, y que, a ver, las limas del proveedor asiático te sacan del apuro, pero no son tan finas como unas de modelismo de verdad. Claro, sobre todo, y además que las de modelismo de verdad muchas son curvas, lo cual te facilita el hecho de meterla en ciertos recovecos, ¿no? Lo típico de que la miniatura a lo mejor tiene aquí un hueco, pero la otra no te entra, ¿sabes? No. Y que las del proveedor asiático, si las aprietas muy duro, salta la lima del mango. También. Siempre. O sea, tengo 3 o 4 limas ya así. Así que, recordar, con las de metal siempre rematarlas con la limita, que para el metal es lo perfecto. Con la resina hay que tener mucho cuidado con la lima, porque si nos pasamos de fuerza, claro, la resina al ser mucho más blanda, en lugar de dejar ese efecto del limado que deja en el metal, te puede dejar marca, te puede dejar la estría del propio rascado de la lima. Entonces, yo personalmente en resina prefiero tirar de cúter. Y en plástico también. No me acuerdo bien, porque esto lo hiciste hace ya un tiempo, pero a los ogros no les has hecho ninguna conversión, ¿no? No los has cambiado de postura, ni... No, ni de nada lo que es cambiar de postura no, los he mantenido tal cual. A ver, sí que es verdad que podríamos haber tirado por ahí, de haber hecho pues conversión de postura para que se viese cómo es cortar el material, pero es que realmente tampoco hace tanta falta, porque con una sierrecita de modelismo, de estas pequeñitas, se corta fácil, incluso muchas veces puedes cortarlo con el cúter, bueno, la resina la puedes cortar con cúter. Con la sierra lo que pasa es que vas a controlar más el corte, pero la diferencia es que el cúter suele hacer o sea, la sierra se come material. Las sierras siempre lo que hacen es que eliminan su grosor entre las dos piezas. Entonces, claro, si va a ser mínimo, pero claro, como estamos hablando de miniaturas muy pequeñas, en determinadas zonas puede cantear. Sí, ¿vale? depende de lo que quieras hacer. Claro, evidentemente, como la de metal te va a costar un montón de cortar. Yo, por ejemplo, cuando no me preocupa tanto cómo quede la pieza, lo que es que sea un corte limpio, sino que simplemente quiero quitarle este brazo para ponerle otro, yo lo que hago muchas veces es que cojo el alicate, ñaca, Ya ves. ¿sabes? Y luego con el bisturí le elimino el excedente y termino de limpiarla y pulirla con lima y tal. Sí. Yo, por ejemplo, en la conversión que hice del pestigor con el balón en la barriga, tuve que cortarle la barriga. Lo intenté hacer a cúter, pero como lo de la barriga no es como cortarle un brazo, un pie o algo, ¿sabes? Como era mucha superficie lo que tenía que cortar, tuve que usar la sierra. Porque con el cúter no había Cristo que cortara el metal. Porque, claro, tenía que cortar un tocho. Es que con el cúter, con el bisturí, en el metal, lo que puedes cortar es... Son detalles finos, supongo. Lonchas. Es como cortar jamón. Sí. ¿Vale? Puedes ir quitando lonchas y así poco a poco le vas rebajando. Por ejemplo, si vas a cortar un brazo en resina, tú puedes con el bisturí empezar a hacer el corte por un lado, hacerlo por el otro y cada vez marcarlo más, y luego llega un momento en el que fuerzas un poquito, tic, 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 clac, Claro. y parte. A veces se queda la puntita, pero haces ¡pum! Y ya está. Sí. Si has marcado bien la línea por la que quieres que rompa, va a cortar por ahí y no vas a tener tanto problema. Sí, pero es lo que decías tú, como a mí lo de la barriga me daba ahí un poco igual que se quedase limpio su tipo, luego tenía que vaciar para meter la pelota, directamente cogí la sierra y ñaca ñaca. Sí. Y luego está el tema de pernar o pinear, que claro, para hacer las uniones duras y resistentes, y por ejemplo con las conversiones que he hecho de armas y demás, pues sí que me convenía pinear la miniatura para meterle ahí sus cachitos de alambre y que las uniones fuesen duras. Claro, aquí por ejemplo la resina se taladra con el taladro manual, pues claro, todo esto lo mismo, puedes hacerlo con la Dremel, pero la mayoría de los modelistas al final normalmente de lo que tiramos es de la herramienta manual. Yo te voy a decir por qué, porque soy muy vago. Sí. Entonces la Dremel ya la tengo que sacar, ponerle la no sé qué, apretarlo, enchufarlo, luego volver a guardarlo. El taladro manual está ahí. Riqui, riqui, riqui. Y Riqui, que la riqui, Dremel riqui. hace ruido. Y si tú te pones a montar tus miniaturas por la noche, cuando has acostado Ya, a los el niño, niños, sí. ¿sabes? Cuando no vas a poner la Dremel ahí a las 10:30, a las 11. Sí. Sí. Entonces, claro, con el taladro manual, en la resina, el agujero se taladra bien, pero es que además, claro, el polvillo que sale y la propia viruta, porque normalmente cuando le das el taladro manual, la broca
al hacer el agujero va Sí. sacando la viruta que forma la propia canaladura que tiene la broca. Entonces esa virutilla que va saliendo, como es de resina, es súper blanda. Si alguna vez se te traba la broca o tienes cualquier problema de ese tipo, es fácil de sacar, Sí. le pegas un soplidito, lo haces así con el dedo, quitas la viruta del polvillo, ya tienes la broca limpia, lista para seguir. Ahora, en metal es otra historia. Sí. Porque en metal, a mí me pasa muchas veces que la broca se enganche, ¿sabes? Y se enganche a media vuelta, y se engancha, le termino de dar la vuelta y la broca parte. Luego hay veces que cuando le estás haciendo la vuelta te das cuenta que se engancha, pero para sacarla tienes que girar para el otro lado, empezar a hacer un poco ahí, porque claro, la viruta, el serrín que estás produciendo y la viruta que está saliendo es de metal. Y además, como está friccionando la broca, tiende a calentarse. ¿Qué me pasa a mí muchas veces? Que la viruta de metal se queda enganchada en la acanaladura de la broca, y entonces tienes que utilizar un punzón o el bisturí o cualquier cosa así para limpiar, quitar la viruta esta y sacarla y volver a dejar la broca limpia para poder seguir con el agujero. ¿Sabes lo que me pasa muchas veces, normalmente a mí? ¿Qué? Que la viruta que va saliendo no se me queda en la broca, se queda enganchada en el agujero. En el agujero, sí. Y eso sí que es una movida, porque claro, si es para meter un clip, ¿qué leches meto ahí? Claro. Entonces tengo que tirar y volver a darle con la broca para aplastar eso o sacarlo. Con la de metal lo mejor es, cuando se te queda enganchado y ves que tiene viruta, intenta girar un poquito, sin hacer fuerza, ¿vale? Con cuidadico, para intentar hacer que esa viruta se suelte y salga con el taladro. Ah, vale. Y no se te quede dentro. Pero sí, vamos, básicamente es que el metal es metal, ¿sabes? Yo he visto que en el proveedor asiático, en algunas tiendas de modelismo, hay distintos tipos de pegamento. Hay pegamento para PVC, pegamento para poliestireno, tal, no sé cuánto. Pero yo para todas estas figuras, tanto para resina como para metal, yo siempre he usado superglue. Sí. De hecho, estas dos están pegadas con superglue de Green Star Wall. Principalmente con el de gel. Desde que tenemos el de gel, casi solo uso el de gel. Para lo que es la unión en sí, utilizo el de gel. Pero el líquido, por ejemplo, va muy bien después para hacer pequeños refuerzos, ¿sabes? Porque el líquido penetra en las grietas. Ah, vale, sí, porque ¿vale? el líquido sí que... Claro, el gel se queda en el sitio. El gel se queda en el sitio y hace Vale. volumen, pero el líquido como... Pero claro, hay que tener cuidado. Sí, de no chorrear toda la miniatura. Exacto, por eso siempre utilizo la broca de precisión para echar solamente la gotica... ¿La broca o la punta? La punta. Ah, vale. La punta de precisión para el pegamento. Porque así solamente echo la gotica donde quiero, porque si te chorrea luego... Ahora, lo bueno es que el superglue líquido, coges un papel de cocina y lo limpias rápido y sí. puedes retirar el excedente. Cosa que el de gel no. El de gel, si te chorrea en algún sitio, como tiene volumen, va a tender a quedarse en el sí. detalle. El líquido, mientras lo hagas rápido, seguramente puedas limpiarlo bastante bien. Pero vamos, que básicamente sí, hay pegamentos específicos para metal, los Nural estos que hacen Sí. soldadura en frío y demás. Por eso, por ejemplo, antiguamente, para miniatura histórica, que eran grandes y de metal, de plomo, se utilizaba mucho. Pero hoy en día, y sobre todo para lo que es miniatura de Wargame, escala 28 milímetros, bueno, estos son los que me dirán 54, pero viene a ser lo mismo. Yo tiro de superglue. Superglue, pinear y poco más. Incluso, muchas veces pego sin pernar. Porque, el superglue, el único problema que tiene es que no funde, no se integra con los materiales, sino que crea una película. ¿Vale? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, dos piezas, pues entre medias se queda esa película de superglue que pega, pero no se une con los materiales. Entonces, para poder pegarlo fuerte sin pinear, una cosa que hago yo muchas veces es hacer muescas. Por ejemplo, con una lija de estas gruesas, que tienen el grano muy grueso, le puedes hacer una rascada, ¿vale? O incluso con la punta del bisturí le hago unas muesquecitas en los dos lados, y de este modo el superglue lo que hace es que se agarra en esas muescas y... ¿Vale? Hace que una pieza agarre, Sí. o sea, que el superglue tenga donde agarrarse, mejor que en la típica superficie pulida. Vale, eso es un poco como el principio que usábamos, por ejemplo, en la mesa de Frostgrave mismo, que para pegar el poliestireno sobre la madera rascábamos tanto la madera como el poliestireno,
Sí, bueno, la madera no hacía falta porque la madera al ser porosa chupaba. Ah, vale, bueno, o sea, Pero sí que marcábamos el polistireno para pegarlo con la cola. Exacto, con la cola blanca. Vale. Y otra duda que veo que también asalta mucho a algunos modelistas novatos como yo, ¿la masilla verde sirve como adhesivo? O sea, para pegar un brazo a un torso. No como adhesivo tal cual, pero sí que es verdad que cuando haces conversiones en ciertas uniones complicadas, viene muy bien utilizar... o sea, tú imagínate que tienes las dos piezas, ¿no? Y pones superglue en una, superglue en otra, y en medio un poquito de masilla verde. Haciendo, o sea, con superglue. Sí, vale. sí. Con superglue, y entonces... Sobre todo, por ejemplo, lo típico de que haces una conversión de que tienes un brazo así y lo bajas así. Pero claro, le pones el alambre, lo pineas y te queda aquí el hueco del hombro, ¿vale? Pues a lo mejor en ciertas uniones de ese tipo te viene muy bien eso, lo de utilizar... Porque la masilla verde te va a dar el volumen que va a rellenar el hueco que necesitas. Incluso yo lo he utilizado cuando tengo que colocar algo en una posición complicada. Porque la masilla verde me va a permitir que la parte de masilla se mueva, ¿vale? Pero el superglue se lo añado para que la masilla se pegue bien a las dos piezas. Vale. Porque si no te puede pasar lo mismo, que cuando se caiga se separe una pieza de la masilla, porque la masilla no se va a fundir con el metal ni con la resina. Vale. Va a crear un elemento aparte. Entonces, ahí sí, la masilla se puede utilizar pero no como pegamento. Eso sino no como adhesivo en sí. Exacto, no. Sino como elemento para rellenar, para conseguir determinadas cosas que a lo mejor... Porque es lo típico, ¿no? De que pegas... Y a lo mejor vas a pegar pero o te pega muy rápido y te lo pega en la posición en la que no quieres, o cuesta mucho de pegar y tienes que tirarte ahí un montón de tiempo. Entonces, como el superglue a la masilla se pega en 0, y se seca súper rápido, pero la masilla tarda un par de horas en quedarse dura del todo, eso te permite poder unir las dos piezas y que tengas margen de maniobrabilidad para modificar la postura mientras está secando. Y luego ya, una vez la masilla endurezca del todo, la unión se va a quedar de la leche. Y eso sirve para cualquier material. De hecho, para todo esto, en estas dos miniaturas, a la hora de conversionar, lo que he hecho ha sido utilizar sobre todo bits de plástico de Games Workshop para ver qué tal funcionaba el pegado en metal y en resina. Y vamos, igual, o sea, superglue, hacer unas muescas, hay piezas que las he pineado, sobre todo las armas, para asegurarme de que no se fuese a despegar la unión entre el mango del arma y la mano, ¿vale? Entonces le pasaba un perno entero de lado a lado para enganchar las dos partes del arma y que quedase ahí dura. Y luego, pues sí, las piezas de plástico o masilla verde o unas mosquecitas y superglue, vamos. Tampoco te enrolles, porque hay un vídeo con cositas de cómo hiciste el machete. Sí. O sea, y todo eso está grabado y explicado. Sí. Y las peanas tampoco te has esforzado mucho, las has texturizado con arena y gravilla y con la blanca. Pues entonces de la pintura tampoco vamos a hablar demasiado, porque hay unos cuantos directos pintando estas miniaturas. Exacto. Que de hecho, claro, aprovechamos para estrenar las pinturas de Army Painter. Y como además dentro de poco tiene que salir la review de Army Painter, exacto, ya hablaremos de... Largo y extendido. Lo único que he hecho ha sido además es que las dos están pintadas igual. Sí, lo único que la diferencia es el peso. Sí. Que la de metal, cuando llevas un par de horitas ahí, ¿sabes? Con la miniatura anclada en el taco de madera pintando, ¿sabes? Claro, el metal tira hacia acá, ¿sabes? Acabas con la muñeca tonta. Hombre, sobre todo un ogro de 58 milímetros. Pero sí. Ahí sí que notas la diferencia, ¿eh? Y yo creo que ya está. Ya poco más. No. Hay que hacerle conclusión. ¿Cuál es mejor? ¿Metal o resina? A ver, eso ya depende de gustos. Hay gente que ya solo pilla miniaturas de resina porque le es más cómodo, y hay gente que es nostálgico y le gusta tener el peso del metal en la mano, como a Óscar. Sí. Eso ya, sabiendo en este vídeo los pros y los contras de trabajar un material de cada cual decida, que no me cuentes tu vida. Dependiendo del proyecto. Que no me cuentes tu vida. Que no me cuentes tu vida. Que no me interesa, que yo me la conozco. ¿Qué material? No toda. Bueno, no toda, no, tampoco quiero saberla toda. ¿Qué material te parece mejor para miniaturas? En mi opinión. Sí. El plástico. Plástico, pero ojo, el plástico rollo Games Workshop, no el plastiquete este de juego de mesa. Ahora somos fanboys de Games Workshop. No, tío, pero ahora somos fanboys de Games Workshop. No, llevamos 6 años de canal cagándonos en Games Workshop y ahora somos fanboys de Games Workshop.
Pero a ver, el plástico de workshop, tío, para cortar, para lijar, para conversionar, es lo mejor que hay, es lo que más fácil se trabaja. Para mí, que lo que me gusta es conversionar y hacer locuras, no sé, es lo más sencillo. Y hay adhesivo especial para plástico que sí que funde funde las dos piezas y hace una unión ahí. Pues nada, pasas al plástico. Ya sabes, videador. Todo plástico. Y ahora sí que ya está, ¿no? Te has quedado con mi respuesta. Me parece bien. No tengo nada más que decir. Sí que tengo algo más que decir. El sorteo. Saca el bombo Lumi para el Patreon, que vamos a hacer un sorteo. El sorteo va a ser cortesía de videador. De Hungry Troll. De Hungry Troll. El regalo del sorteo, o sea, el premio del sorteo, es que me emociono tanto que no sé ni hablar ya. De su catálogo, a elegir uno de los 5 equipos y lo podéis elegir o en metal o en resina. Y así ya cada cual, ¿ves? Cada cual que coja lo que le guste. Así que aquí están todos los nombres del Patreon, menos Carca, que ya le tocó el último sorteo. Lo siento, Carca. Hombre, pero así hay oportunidades para que les toque a todos. Saca el bombo Lumi para personas. Mano inocente del director. Saque usted una... Ciérrame la tapa que si no sé... Bueno. ¡Mira! Goblin morador. ¡Toma ya! Que más mola porque es jugador de grupo. Sí. De hecho, hemos estado hablando del tema de que si cada liga jugamos con un equipo, luego nos suben y acabas perdiendo siempre. Y el que está ahí enganchado con la Gofio Bowl y todo lo que están haciendo allí en Tenerife, pues oye, un equipito de metal o de resina para ti. Así era, ponte en contacto con videador y elige equipo. Si te eliges núcleo, tienes un montón de tutoriales para conversionar tus cosas. Ahí lo deja, Saca el bombo Lumi para el Patreon, que va a ser un guate, sí. Es que esta va a ser la nueva acción de los sorteos. Hombre, o cada uno podemos hacer una nueva. Pero no. ¡No! Sigue. Bien. Gif.